es ancho el camino que lleva a la perdición y es estrecho el camino que lleva a la salvación. Y pocos dan por ella, por esa senda. Esfuércense por llegar por ella. O sea, ¿qué quiere decir? Que el camino de la salvación es estrecho, es angosto y hay que esforzarse. Y pocos entran en él. Esto no está dando un desánimo, está invitando a ser fuerte. Está invitando a hacer un camino. Está invitando a tomar en serio a Cristo y el camino cristiano. Bien, ahora viene otra escena. Primero hemos visto 4, del 12 al 19, es una sección que habla de sufrimiento, como hemos visto, ¿no? Y después, más adelante, en 5, 6, 11, vendrá otra sección de sufrimiento. En el medio, aquí, que va a ser en la sección 5, 1, 5, hay un momento en donde es la necesidad de cómo comportarse en la iglesia. En medio de sufrimientos en la vida, la iglesia tiene que ser un instrumento de solidaridad. Esta pausa aquí, donde ahora va a ser una mirada interna a la iglesia, está invitando a que entre nosotros en la iglesia nos ayudemos. O sea que no sería cosa más bella la iglesia que un lugar donde encontremos consuelo y fortaleza aquí, habiendo venido de un lugar de sufrimiento, para que cuando volvamos al lugar de sufrimiento podamos seguir en la lucha por la fe. Y que el momento de la vida de iglesia sea un momento de fortaleza para seguir y nos anime a nosotros a seguir adelante. Y ahora viene esta sección, que es una sección al interno. Nos va a hablar a nosotros como del código, así como cómo se comporta en la familia, ¿se acuerdan? En la iglesia. Así como cómo se comporta en la casa, el código doméstico se llama Haustaffen. Yo le llamaría en alemán al código de iglesia Kirchstaffen. O sea, el código eclesial. ¿Cómo se comportan los hermanos en la iglesia? ¿Cómo es que en la iglesia se debe comportar? Y entonces, aquí podríamos hablar de Kirchstaffen. Eso es cómo se comportan, cómo se mueve. Y aquí va a hablarle a los presbíteros y va a hablarle a los fieles, a todos. 5:1. A los ancianos que están entre ustedes les exhorto, yo, anciano como ellos, testigo de los sufrimientos de Cristo y partícipe de la gloria que está para manifestarse. Aquí le está hablando de la conducta de los cristianos frente a una cultura y le está hablando primero que nada a los líderes, al anciano. ¿Quién es el anciano? El anciano no es el viejo. El anciano en español, un anciano es una persona que está en la tercera edad. Pero aquí anciano tiene que ver con el dirigente de la iglesia, como lo era también en el Antiguo Testamento. El anciano era el miembro del Sanedrín. Anciano es una palabra más bien de la sinagoga hebrea, aunque en el mundo greco-romano se entiende, y aquí nosotros más o menos entendemos lo que quiere decir anciano, siempre y cuando no le pegamos a la palabra anciano una edad ya muy avanzada, sino que es una persona avanzada en la fe, que tiene un liderazgo en la fe. Y a ellos le está diciendo, a ustedes, porque el liderazgo, los ancianos son los primeros que son atacados. Como grupo social que es la iglesia, los primeros que van a ser atacados. Desde fuera, y oigan lo que voy a decir, desde dentro. Al interno de la iglesia, los pobres ancianos pasan su trabajo. Y bastante trabajo pasan con lo de fuera, para que también con lo de dentro tengan que pasar trabajo. Interesante, aquí ya comienza a entrar en un momento en donde le está hablando a presbíteros, ancianos que están pasando trabajo, porque a veces en el ánimo y en el ímpetu de querer hacer cambios, un sínodo que se hace en la familia y se pretende que va a haber 18,000 cambios, no va a ser así. Va a haber muchas maneras nuevas de cómo enfocar la misma realidad con la misma doctrina de una manera que sea más creativa, pero no va a cambiar la doctrina. O sea, lo viejo y lo nuevo tienen que seguir entrando en ese cofre, con ese tesoro que va a seguir todavía. A los ancianos. Y él se define aquí como anciano, como ellos. Es un signo como de empatía. Está diciéndole a ustedes, yo que paso trabajo como ustedes también, testigo de la pasión también, y que yo también estoy esperando la gloria que está para manifestarse. Yo. Y aquí ya los presbíteros están oyéndolo a él que dice, yo como ustedes que paso trabajo, ¿qué?
¿Qué tiene para decirme? Versículo 2. Apacienten la grey de Dios que les está encomendada, vigilando, no forzados, sino voluntariamente según Dios, no por mezquino afán de ganancia, sino de corazón, no tiranizando a los que les ha tocado cuidar, sino siendo modelos de la grey. Versículos 2 y 3. Aquí hay una invitación a pastorear, poimen, pastor, a ser imagen de pastor, a supervisar, a encaminar, a acompañar la iglesia, a ser supervisor. ¿Cómo se dice supervisor en griego? Episcopos, el que vigila, el vigilante de la iglesia, el que cuida de que la iglesia pueda seguir creciendo, un rebaño que no es suyo. Aquí lo está diciendo, señores, no es suyo, eso le ha sido confiado. Cuidado con el párroco, cuidado con el obispo, cuidado con el anciano que se cree que eso es suyo, porque le ha sido confiado y va a tener que dar cuenta de cómo lo ha acompañado. Y aquí vienen 3, no así, sino, no solamente dice apacienten, sino 3 maneras de cómo no hacerlo, sino, o sea, una especie de, se parece mucho a cómo usa el Papa Francisco la expresión de la iglesia. La iglesia no es un sino. El Papa Francisco utiliza mucho este término para enseñar. No es eso sino esto, no es eso sino esto. Y aquí va a expresarse de esta manera para enseñar cómo tienen que pastorear los ancianos. Y dice, no forzadamente, sino según Dios. Forzadamente porque los presbíteros eran elegidos por la comunidad normalmente. No ahora. Ahora los candidatos lo piden. Un sacerdote pide ser admitido en el seminario, lo admiten, y él pide al obispo ser ordenado y lo ordena. Al diácono y al presbítero. Al obispo no. Ahí hay deberían haber un cambio, no sé. Pero por ahora, al único que le piden es al obispo. A los demás, ellos lo piden. Y antes no. Y por eso dice, no forzadamente, sino según Dios. Hágalo porque es Dios que se lo pide en nombre de la comunidad. No tiranizando, no con mezquino, como dice, no con mezquino afán de ganancia, sino de corazón. No con un mezquino deseo de ganar la vida. Usted puede ganarse la vida, es posible. Usted es el que carga con el dinero de la comunidad, pero usted no está para ganar dinero. Usted está para, la iglesia debe sostenerlo para que usted se entregue completamente de corazón. Cuando un presbítero no está entregado de corazón, se nota. La gente dice, usted lo que está buscando es cuarto, o está buscando, ¿qué cosa? Reconocimiento, puesto, está buscando una mitra, está buscando, ¿quién sabe lo que está buscando? ¿Cuántas cosas se pueden buscar? Y dice, no, usted de corazón metido ahí en la comunidad, y entregado y acompañado. Y no tiranizando, sino siendo modelos. Aquí es importante entender que no se puede tiranizar. Y eso lo dijo ¿quién? El mismo Jesús. Los que gobiernan las naciones lo gobiernan tiranizándolas, pero no sea así entre ustedes. El que quiera ser el primero, que sea como el que sirve. Entonces es importante entender esta llamada, no a tiranizar a los que les ha tocado cuidar, sino siendo modelos. Enseñe. Usted quiere que sirvan, póngase usted a servir. Usted quiere que hagan, haga usted primero. Usted quiere que amen, ame usted primero, sea modelo. Así enseñó Cristo. Así les enseñó Cristo a los suyos, les lavó los pies. Y les dijo, ¿vienen como la vez? Háganlo ustedes ahora, pero yo lo hago primero para que vean. Constitúyanse modelo. A los presbíteros les hace unas buenas recomendaciones, como se lo hace también a las mujeres. A los hombres hace pocas, y también a los fieles. Dice, la recompensa del ministro va a ser, no aquí, porque hay un lío. Cuando aparezca el mayoral, versículo 4, recibirán la corona de gloria que no se marchita. Mayoral. Aquí en la Biblia de Jerusalén, mayoral, que es el pastor de los pastores, el principal pastor, el que contrata a los demás pastores. El archipoimenos en griego, el archi. Poimen es pastor, archipoimen es como el arzobispo de los pastores, como el pastor de los pastores, y ese es Cristo. Ese se manifestará y ese vendrá a pagarles, así como el mayoral paga a los pastores por las ovejas que ha cuidado, así el pastor de los pastores le va a recompensar en el cielo por cómo usted habrá cuidado las ovejas. Es que belleza
Qué manera tan hermosa desde esta dimensión pastoral invitar a los presbíteros a olvidarse de las ganancias, de los puestos, de los intereses y se pongan al servicio de los demás. Muy inspirador. En la tierra, desprecio. Y en el cielo, honor. Versículo 5. Dice aquí, de igual manera, jóvenes, sean sumisos a los ancianos. Revístanse todos de humildad de sus mutuas relaciones, pues Dios resiste a los soberbios y da su gracia a los humildes. ¿Quiénes son los jóvenes entonces? Así como los ancianos no eran los de tercera edad, los jóvenes no son los adolescentes. Aquí los jóvenes son los neóteros, son los nuevos en la fe, los que llegan con impulso y que quieren cambiar la iglesia, que llegan con muchos ánimos y que quieren ver todo nuevo y que quieren meterse en todo y que quieren comenzar a arreglar las cosas sin tener todavía la pericia. Tienen grandes afanes y grandes inquietudes y que no hay que sofocar, pero hay que canalizar. Y les dice a ellos, sométanse los presbíteros. Ellos quizá usted lo dirá que son retrógrados, pero ellos tienen experiencia, han caminado en el camino de la fe y saben cómo la iglesia camina, saben cómo la iglesia funciona. Ustedes revístanse de humildad, la palabra que nunca más aparece en la Biblia. Revístanse de humildad. Revestirse, en la palabra que utiliza aquí, es como ponerse un delantal. Usted no se ha visto esto, cuando se pone un delantal, usted tiene una ropa, cuando se pone el delantal, usted tiene otra, usted se ha revestido. Y esa es la imagen que utiliza también en la última cena Jesús, cuando se pone ¿qué? Un delantal es lo que se pone, se reviste para poder lavarle los pies a los suyos, se reviste de humildad, revestirse de esa condición tan hermosa que Jesús valora, la humildad. Aprendan de mí que soy manso y humilde, Dios resiste a los arrogantes. Otra cita, Proverbios 3:34, Dios resiste a los arrogantes. En el texto masorético de hebreo, dice, con los arrogantes Dios es arrogante, otorga su favor a los pobres. Un poquito fuerte, pero usando la versión griega, Dios resiste a los arrogantes y da su gracia a los pequeños. Cuando usted se cree que es la gran cosa y cuando usted se cree que las cosas tienen que hacerse como usted quiere, Dios va a decir, ay, así no. Dios resiste eso. No es posible así. O sea que hay que comenzar a caminar y hacer un camino en el que nosotros podamos descubrir cómo nosotros podemos llegar a valorar a cada miembro de la iglesia y que cada miembro de la iglesia sepa tener su lugar en ella. Y de ahí en adelante, después de que acaba con el proverbio, con humildad, va a seguir con la palabra humildad en el camino hacia el sufrimiento. 5, 6, 11. Le sirve de bisagra para entrar en el tema otra vez del sufrimiento con la clave humildad. Y por eso el versículo 6 va a decir, humíllense pues bajo la poderosa mano de Dios, humíllense pues bajo la poderosa mano de Dios para que llegada la ocasión les ensalce. ¿Sabías que aquí el término anciano no se refiere a la persona de tercera edad? Se refiere a una persona con un liderazgo en la fe. Por igual, el término joven no se refiere a los de corta edad, sino a los que inician en la fe. Ya regresamos.